Vamos a empezar para el cálculo de probabilidades de una variable continua. Recordemos que una variable continua puede tomar cualquier valor en un cierto intervalo. Valores intermedios, valores fraccionarios en forma decimal o parte de ellos. Veremos la distribución normal. En este caso, la distribución normal tiene como parámetros la media y la desviación estándar de la media. Vamos a utilizar otro colorcito. La media y la desviación estándar de la media. Estos son los parámetros, o puede tener características como la media y la desviación estándar. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Pues una viene de la población y la otra viene de una muestra. Indistintamente no nos vamos a ocupar mucho de si es la muestra o si es la población. En esta ocasión vamos a concentrarnos en el uso que le vamos a dar nosotros a la distribución normal. Y nos va a servir para calcular probabilidades. El cálculo de las probabilidades se basa justamente en la continuidad y en las características de la distribución normal. La distribución normal tiene pues básicamente esta forma. También es conocida como la campana de Gauss y tiene la característica de que las medidas de tendencia central que conocemos, o las más comunes, como la media, la moda y la mediana, coincide que están exactamente a la mitad. Aquí nosotros vamos a encontrar esas medidas de tendencia central y con base en la desviación estándar, que es una de las características de los parámetros o características que tenemos, vamos a utilizar nosotros esta desviación estándar, donde a partir de la media nosotros vamos a poder medir 1, 2 y 3 desviaciones estándar a la izquierda o a la derecha. Desviaciones estándar a la izquierda y a la derecha. Y vamos a confirmar otra de las características. Decíamos, una es que es de esta forma, es simétrica a la media, justamente donde están las medidas de tendencia central, como lo que son la media, la moda y la mediana. Y vamos nosotros a tener también otra de las características, es que el área, se considera que el área total que está debajo de esta curva, de esta campana, es igual a 1 o el 100%. En este caso nosotros vamos a utilizar como 1 de probabilidad o el porcentaje de la probabilidad. Y justamente con la ayuda de la media y las desviaciones estándar, nosotros podemos aplicar el teorema de Chebyshev, que en otras ocasiones hemos mencionado, y que nos dice, y que se puede comprobar matemáticamente, ahorita vamos a ver por qué. Nos dice que de la media más menos el valor de una desviación estándar, es decir, de la media hacia un valor de la desviación estándar a la derecha menos un valor estándar hacia la izquierda, aquí nosotros vamos a tener contenido, o vamos a tener aproximadamente el 68%, ya sea de los datos, ya sea del área. En este caso, si hablamos de que este área es un 100%, este segmento corresponde a un 68% aproximadamente. ¿Por qué? Porque, pues recordemos que la campana de Gauss no cruza el eje horizontal, sino que se extiende indefinidamente, y es ahí donde pues, no podemos hablar de una totalidad, porque existe la posibilidad, dependiendo de la variable que estemos estudiando, de que existan más valores que se extiendan, ¿verdad? O que nos sirvan para reunir el 100%. De manera semejante, volviendo a esto, de manera semejante, más o menos 2 desviaciones estándar, se dice que nosotros tenemos el 95.5% de los datos o del área. ¿Qué quiere decir esto? Regresamos primero al 68%. Dice que si todo esto es el 100% entre estos dos segmentos, en este segmento tenemos nosotros el 68%. Recordemos que como es simétrica, aquí obviamente no es algo simétrica, pero
Recordemos que es una característica de que es simétrica, entonces lo mismo tenemos de aquí para acá que de aquí para acá. Si todo esto es el 100%, una parte tenemos de este lado que complementa ese 100% y otra parte tenemos en este segmento que complementa el otro, con eso se complementa el 100%. ¿A dónde quiero llegar? Lo que tenemos que verificar es que efectivamente, si esto vale el 68% para completar el 100%, ¿cuánto nos falta? 68, nos falta el 32%. Quiere decir que ese 32%, una parte está aquí y otra parte está acá. Recordando que es simétrica, tenemos aquí entonces un 16% y aquí otro 16%, que sumado con este 68% nos da prácticamente el 100%. De esa forma debemos nosotros analizar nuestra área de la distribución normal o del área de la curva. Esa es la manera en la que debemos interpretar. Vamos a ver qué pasa con el 95%. 95.5%. ¿Cuánto nos falta para llegar al 100%? Nos falta 4.5. Quiere decir que en este segmento, de aquí para acá, en este segmento de aquí para acá tenemos el 95.5%. De este lado tenemos 2.25 más 2.25 más el 95.5% y nos da el 100%. ¿Sí observan cómo se está sumando? Y por último, entonces aquí tenemos más o menos 3 desviaciones estándar, donde tenemos de la media más o menos 3 desviaciones estándar, tenemos el 97.7%. ¿Cuánto nos falta para? Nos falta el 3.2%, no, el 2.2%. 2.3%. Quiere decir entonces que en este cachito que nos queda por acá, en este cachito que nos queda por acá, está el complemento para que se sume el 100%. Eso es lo que nosotros podemos tener. Y bueno, no está tan complicado. Pero ¿a dónde tenemos que llegar nosotros? Ok, no está tan complicado, pero estamos hablando de que tenemos, por ejemplo, medidas exactas, donde tenemos la media y una desviación estándar. Si hablamos de una distribución cualquiera o de una distribución específica o en particular, como por ejemplo pudiera ser, voy a quedar con este aquí en la mano a ver si no me estorba, como por ejemplo pudiéramos poner que la media es igual a, aquí traía déjenme ver si traigo un acordeón, algo que nos pueda servir. Vamos a hacer el ejemplo, donde la media es igual a 500. Este ejemplo lo hemos visto, o lo vi en clase, en una de las escuelas, lo vi en clase donde se refiere a que la media en el que los participantes a un curso en línea terminan el curso es de 500 horas. La desviación estándar es de 100 horas. ¿Sí? Entonces es una variable continua, porque pueden tardarse 10 horas, 20, 25, 23, 23.5, pueden tardarse 500.3 horas y así sucesivamente. Entonces, por eso es una variable continua. Tiene la característica de que es la media de 500 y una desviación estándar de 100. Entonces, con base en esto, podemos nosotros decir que si aquí está 500, observen por favor, aquí está 500, aquí 500 más una desviación estándar sería 600. 500 menos una desviación estándar sería 400. Así sucesivamente, 500 menos 2 desviaciones estándar sería 300. Y 500 menos 3 desviaciones estándar sería 200. Para el lado derecho tenemos 500 más una desviación estándar son 600, 500 más 2 desviaciones estándar serían 700 y 500 más 3 desviaciones estándar serían 800. Quiere decir esto, o cómo podemos interpretar, que la mayoría de los, o el 100% de los participantes en este curso se tardan entre 200 y 800 horas. Casi el 97%. Quiere decir que por allá hay un 3.2%, 3.3% que se tarda más o menos. Ese 3.3, ese 2.3% está dividida, sería 1.15, se tardan más de 800 horas y
1.15% se tarda menos de 800 horas. Perdón, de 200 horas. Eso es lo que nos habla la desviación estándar. Y bien, ¿qué podemos hacer? Para poder, aquí no tenemos problema porque decimos, bueno, tomando como referencia esto, dice que aproximadamente el 68% de los participantes se va a tardar entre 400 y 600 horas. Eso nos dice el teorema de Chebyshev, eso nos dice gráficamente aquí, que nos habla del 68%. Aquí lo tenemos. Bueno, yo podría decir, bueno, los que se tardan entre 500 y 600 horas es el 34%. ¿Cómo saqué el 34%? Dije, bueno, si todo esto es 68%, tenemos que es simétrica, la mitad es 34, la otra mitad es 34. Entonces, si estoy eligiendo nada más la mitad de 34, esta mitad, donde dice que se tardan entre 500 y 600 horas, entonces tengo el 34%. ¿Sí? Muy bien. De esa misma manera digo, bueno, puedo saber cuánto se tardan entre 500 y 700. El 68%, perdón, el 34% más esta fracción, eso es el total de los que se tardan entre 500 y 700 horas. No es difícil calcularlo, ¿por qué? Porque, bueno, sabemos cuánto es este segmento, sabemos cuánto es este segmento y este otro segmento. ¿Sí? Entonces no debemos tener problema. El problema empieza, y es ahí donde viene el uso de la distribución de probabilidad normal estándar. Es cuando nosotros queremos saber, por ejemplo, lo vamos a poner aquí con rojito, ¿qué pasa si yo quiero saber cuánto se tarda entre 550, qué porcentaje se tarda entre, vamos con otro color, a ver si este no nos falla, entre 550 y 620. ¿Qué porcentaje corresponde? ¿O cuál es la probabilidad de que alguno de los participantes se tarde en este segmento que está delimitado con los colores rojos? ¿Cuánto se tardaría? ¿O qué porcentaje, perdón? Lo que se va a tardar es entre 550 y 620. ¿Qué porcentaje sería? Es ahí donde empiezan las complicaciones, porque es algo que no podemos calcular tan fácilmente. Insisto, lo repito, es ahí donde entra la distribución normal estándar. Lo voy a abreviar. Esto sí lo voy a poner con mayúsculas porque sí es importante. Y el estándar también. Perdón, el estándar también es importante. Lo vamos incluso a subrayar porque eso sí es bien importante. Para eso existen una serie de datos, una serie de tablas que nosotros podemos encontrar pues prácticamente en cualquier libro de estadística.